Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración del máster en acceso a la abogacía del curso 2019-2020 con una ponencia que creo que es muy interesante. Ahora les explicará mi compañero Félix Balbuena, vicedecano y coordinador del máster, tanto el tema de la ponencia como el ponente. Simplemente me voy a limitar a presentar a los miembros de la mesa. A mi derecha está el señor Nazario Eldeaga, nuestro ponente. A mi izquierda, nuestro querido decano del Colegio de Abogados de Burgos y al fondo, el vicedecano y coordinador del máster en acceso a la abogacía. Voy a ser breve, porque creo que no vienen a escucharme a mí, sino a nuestro ponente, sobre la importancia que tiene este acto, sobre la importancia que tiene el máster de acceso a la abogacía, porque es la puerta de entrada a una profesión muy importante y muy valorada personalmente por mí, porque soy abogado, y siempre lo digo públicamente, me precio de serlo, que es una profesión de prestigio que hay que prestigiar y estamos prestigiando. Y creo que esta Facultad de Derecho, con la muy buena colaboración que tiene con el Colegio de Abogados de esta ciudad, somos capaces de prestar un buen servicio público a la ciudadanía en general, ofertando un máster de acceso a la abogacía no solamente importante, sino con cualificados profesionales, porque dentro de su amplio partido de profesores no solamente hay profesores de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, obviamente, sino sobre todo abogados. Quiero incidir en la importancia que esto tiene en la búsqueda de conocimientos, de conceptos, en el reforzamiento de la cuestión jurídica, pero sobre todo en la búsqueda de valores. Los abogados, desde mi punto de vista, significan que son operadores en el ámbito jurídico, y si la justicia funciona bien es porque los abogados están haciendo su trabajo, y si no funciona bien es porque también a veces no está haciendo bien su trabajo. Por lo tanto, quiero decir que los valores son esenciales en el mundo del derecho. Ustedes me han oído hablar en mi clase y también en algunas aportaciones que hago como decano de esta facultad, que me precio de que esta Facultad de Derecho no solamente da contenido, sino da valores. Búsqueda de la justicia, de los derechos humanos, de la sostenibilidad, la búsqueda de las TIC, técnicas de tecnología de la información y del conocimiento. Siempre, hace unos años, aquí me declaré públicamente decano que quiere ser 4.0. En eso estamos trabajando, porque creo que los juristas de este mundo no solamente van a utilizar esas tecnologías, sino grandes pleitos, los nichos de mercado del futuro, son nichos de mercado alrededor de la implantación de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, drones, máquinas que trabajan. Todo eso va a ser necesario que los abogados del futuro sean capaces de conocerlo y valorarlo. Por tanto, el esfuerzo desde este equipo de canal por implantar ese tipo de búsqueda de los valores. Acabo ya, porque se había prometido prontitud en mis palabras y quiero cumplirlas. Agradecer públicamente al decano del Colegio de Abogados no solamente su presencia hoy en este acto, sino también el apoyo que tiene la Facultad de Derecho en todo momento ante cualquier iniciativa del Colegio de Abogados de Burgos. Y eso es bueno. Es bueno que las instituciones públicas y privadas, aunque el colegio es público y privado, esas corporaciones de derecho público que a los de administrativo nos gusta tanto hablar, porque manejan el derecho privado y público a la vez, tenemos una colaboración óptima. Y no solamente queremos decir que estamos colaborando lealmente con el Colegio de Abogados de Burgos, sino que queremos seguir colaborando, profundizar en esa colaboración, porque todo eso será bueno para todas las actividades que haga esta Facultad de Derecho y también para todas las actividades que haga el Colegio de Abogados. Por tanto, quiero aquí públicamente rendir un homenaje al Colegio de Abogados de Burgos, porque cualquier iniciativa de la Facultad de Derecho siempre es bien recibida y apoyada por este colegio. Bueno, pues te doy la palabra, decano. Muchas gracias, decano. Primero agradecer a la universidad que nos acoja otro año más aquí en la presentación del máster. Cuando yo estudié aquí en la universidad, y para mí el estar aquí delante de vosotros en este aula me impone bastante respeto, pero bastante cariño y bastante recuerdos buenos de lo que fue la facultad. La facultad para nosotros es un paso. Es un paso. Muchos de vosotros cuando termináis la carrera pensáis que lo habéis hecho todo y ahora de repente os cascan un máster que os obliga a estar otro año y medio intentando o preparándoos para ejercer, y de repente os tenéis que plantar al cabo de 2 años a ejercer, ¿no? Esto me recuerda, ayer fuimos campeones del mundo de baloncesto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con el grado de máster, el máster que vais a hacer? Pues muchas cosas. Yo tuve la suerte de entrenar durante muchos años al baloncesto y eso, ayer, más que el partido, lo que me recordaba era lo que se iba diciendo después, como Ricky Rubio, el entrenador de Argentina, el entrenador de la selección española, todo lo que iban transmitiendo. Cuando empezamos a ejercer y cuando estamos en la carrera,
Ricky Rubio hablaba de su madre, del apoyo que había recibido su madre durante 3 años, que ya no estaba y que había estado siempre detrás. La familia es muy importante en la profesión, o una de las profesiones más duras que existen en esto, en el mundo, ¿no? Porque vais a pasar de ser estudiantes a recibir sensibilidades, recibir sentimientos y a intentar solucionarlos. Cuando Ricky Rubio, en otro vídeo que enlacé, hablaba de su preparación y decía que para estar preparado él había estado jugando con 17 años en la selección española y que fue un mundial y no estaba preparado mentalmente, pero estuvo allí y se creía que estaba preparado porque jugaba contra los americanos. Y que a raíz de eso se dio cuenta de que tenía que tener una preparación más constante, continua, repetitiva, luchar o aprender a entender las frustraciones de perder. No todos los abogados ganan todo. Cuando perdemos tenemos unas frustraciones importantes, eso nos puede destruir, nos puede arrebatar determinada ilusión. Tenemos que aprender a gestionar todo eso, tenemos que aprender a entrenar, a aprender a saber que, aunque sepamos lo que sabemos, luego tenemos que salir a jugar, tenemos que ir a los juicios, tenemos que presentar las demandas, tenemos que saber gestionar todo eso. Y eso es en lo que os van a enseñar en este máster. Os van a meter un poquito la codicia o las ganas de sentaros en un banquillo y salir a jugar. Y esa sensación es la que tendréis posiblemente, o los que habéis hecho algún deporte, cuando salís a jugar o cuando salís, la sensación de me quiero comer el mundo, quiero defender a mi cliente con las mayores garantías posibles. Claro, de ahí hablamos luego del entrenador argentino que había perdido la final. Y el entrenador argentino tiene un discurso muy interesante. Dice, tengo que explicar a mis jugadores que han ganado el segundo puesto y no que han perdido el primero. Muchas veces cuando vayáis a juicios vais a ganar el asunto, pero vais a perderlo, posiblemente. Pero igual lo ganáis. Y es una de las cosas que tendréis que saber vender e interpretar, hacer entender a vuestro cliente. ¿Cómo se puede perder y ganar un asunto? Pues de muchas maneras. Hay veces que en los penales, por ejemplo, puedes perder porque le condenan, pero has ganado por atenuantes que le han aplicado. O has perdido el asunto, pero no le aplican toda la responsabilidad civil o la iniciación que... Y todo eso es lo que tenéis que aprender a entender. Muchas veces no vais a ser los ganadores, pero tampoco los perdedores. Luego ya escuché a Scariolo. Scariolo para mí es un maestro. La verdad es que los tres, les oyes hablar y es impresionante cómo hablan, cómo se expresan en los cambios de ritmo en oratoria. De verdad que se puede aprender mucho de oratoria de un jugador de baloncesto y de un entrenador. No sé si es que están acostumbrados, pero es impresionante. Scariolo me hizo entender un poco, al explicaros a vosotros qué es un colegio y por qué tiene que enlazar con la universidad. El colegio es un colegio. Todo el mundo sabe lo que es un colegio, pero cuando hablamos de colegio de abogados parece algo, un sentido abstracto que no llegamos a entender lo que es, ¿no? Cuando termináis la universidad y entráis en el colegio, tenéis que entender que a partir de ese momento no se ha acabado el formarse, hay que continuar formándose. Tenéis que entender que entráis en un grupo de compañeros que van a tener unas ideas iguales a efectos de deontología, de honorarios, de criterios de honorarios, cuando se ganan tasaciones de costas, de elegancia, de compañerismo, de trato. El colegio os va a enseñar a eso. El colegio os va a defender del compañero que está actuando ilegalmente o fuera de la deontología. El colegio os va a ayudar a establecer una serie de criterios. Os va a formar en lo que es vuestra vida diaria. Os va a ayudar a poneros en contacto con otros abogados que cuando empecéis... Yo siempre lo recuerdo, cuando hice la primera entrevista de trabajo, ya era abogado, estaba en el Colegio de Madrid, luego me colegí en Burgos, llamé a un eminente, un abogado de Burgos de mucha trayectoria y para mí un tío muy respetado e importante, ¿no? Y cuando le llamé le traté de usted y lo primero que me dijo, no, entre compañeros nos tratamos de tú. La sensación de sentirme en ese momento que formaba parte de un grupo fue muy importante. Y eso es lo que se pretende en el colegio, el formar, el que estéis a gusto en la profesión, el que si tenéis un problema os acompañemos, el que si tenéis una enfermedad podamos buscar sustitutos, el que si necesitáis cualquier cosa seáis capaz de quejaros. También admitimos todo tipo de críticas porque no somos perfectos y hay muchas cosas que mejorar. En ese enlace es el abandono de la universidad, que es momentáneo porque muchos de vosotros vendréis a hacer másters y vendréis a seguir formándoos a otro nivel, y el acompañamiento posterior para que no os sintáis nunca indefensos o desprotegidos frente a otros elementos o políticos o jurídicos, judiciales que puedan provocar vuestra indefensión.
¿Vale? Entonces, simplemente era deciros eso, decir que año a año vamos a seguir apoyando el máster con nuestros profesores, con profesores del Colegio de Abogados y que estamos encantados de pertenecer a este grupo. Así que nada, muchas gracias. Feliz. Bien, muchas gracias, señor decano. Es un placer compartir la mesa con ambos decanos, el de la Facultad de Derecho y el del Colegio de Abogados, junto a nuestro conferenciante invitado. Mis palabras en mi condición de coordinador del máster pues tienen que ser primero de agradecimiento por haber venido a esta conferencia inaugural y de bienvenida sobre todo a los alumnos que se incorporan en este primer curso, que empiezan mañana las clases, como sabéis, con toda normalidad. El horario está fijado, los profesores preparados. Saludar de nuevo a los alumnos de segundo curso, que también mañana se incorporan a los despachos en prácticas, tutorizados por un letrado en ejercicio del Colegio de Abogados, porque tenemos firmado un convenio con ellos. Y recordarles que no se tienen que olvidar tampoco del trabajo fin de máster y que tienen que simultanearlo con las prácticas, porque muchas veces el trabajo de los despachos pues es muy absorbente. Bien, me gustaría dar dos datos o tres del curso pasado. Estamos abriendo la 6ª edición del máster. Hemos graduado ya a muchos alumnos. En concreto, el año pasado fueron 21 los que obtuvieron el título de máster y, por tanto, superaron la condición previa para la presentación al examen de acceso al ejercicio de la abogacía. Y además, durante los meses pasados, se ha producido una renovación parcial de los profesores externos, que llamamos nosotros, que colaboran y proceden también del Colegio de Abogados de Burgos. Bien, confío, nos vamos a ver muy habitualmente en las clases, vamos a tener un trato constante, me refiero a los estudiantes del máster conmigo, por lo que no me quiero extender mucho más. Solamente quiero pues señalar que tengo la confianza de que consigamos cumplir con nuestro objetivo, que es ofrecer una formación especializada de calidad que les permita a ustedes formarse en las habilidades propias de un abogado y superar la prueba de acceso y que se sitúe, lógicamente, a la altura de sus expectativas. Sin más dilación, voy a presentar al conferenciante que nos acompaña en el día de hoy, que está justo al otro lado de la mesa, del que voy a destacar pues algunos datos para que sepan frente a quién nos encontramos. Su currículum es extensísimo, por lo cual solamente me voy a fijar en algunas cuestiones. Yo destacaría, en primer lugar, que es abogado en ejercicio desde 1985, es decir, tiene una trayectoria profesional extensísima. Se encuentra sobre todo especializado en el derecho civil y dentro del derecho civil en algunas cuestiones como es el derecho contractual y también el derecho de sucesiones, sobre el que versa la conferencia de hoy. Ha impartido numerosísimas conferencias, charlas, tanto a nivel nacional como internacional, lógicamente en los ámbitos de su especialidad. Y tiene un libro, colaborador en un libro que puede venirles bien a los estudiantes del máster porque se titula Abogacía, claves para la práctica diaria. Además del ejercicio profesional, lo ha compatibilizado con actividad institucional y ha sido durante 10 años decano del Colegio de Abogados de Vizcaya y además también presidente de la Federación Europea de Colegios de Abogados. Hoy nos va a disertar sobre una tendencia que se está produciendo actualmente hacia la libertad de testar.
Les dejo con él para que comience su charla. Muchas gracias por acompañarnos y es un placer. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias también a los dos decanos y, sobre todo, muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por acompañarnos voluntaria o no tan voluntariamente en el día de hoy, porque ya sabemos muchas veces cómo funcionan estas cosas. Mi agradecimiento, naturalmente, tiene que ser para la Universidad de Burgos, que se ha acordado de mí a través de Pablo Hernando Lara, para que me pueda dirigir a vosotros. Para mí va a ser un placer hacerlo y desde ahora os anuncio en estos 35 minutos que desde ahora va a durar la intervención. En cuanto sean los 35 minutos, pues, se acabó. Yo podría hablaros de muchas cuestiones quizás institucionales, de qué es la abogacía, cómo entendemos la abogacía no solo en España, sino también en ámbitos de nuestro entorno europeo. Pero lo que hasta ahora se ha dicho por los decanos y por el coordinador del máster me parece que es más que suficiente para transmitiros ese interés, no solo por el estudio que se espera durante año y medio, porque va a ser un estudio muy práctico y eso siempre es cómodo y se valora, como sobre todo por lo que vais a hacer cuando concluyáis. Yo estoy especialmente satisfecho de saber que en todas partes, a pesar de la fama que tenemos ganada los abogados, pues prefiere y pretende continuar también esta senda, por lo cual vaya por ahora mi agradecimiento. Y lo que quería era reflexionar con vosotros sobre unas cuestiones que incluso, como vamos a ir viendo, y lo vamos a hacer en forma sintética, excede con mucho lo que es un ámbito exclusivamente jurídico, sino que vamos a introducirnos en el ámbito social. Porque el tema del que vamos a hablar, las sucesiones, las herencias en general, la legítima ya en un ámbito más concreto, excede del ámbito de los juristas y realmente es el conjunto de la sociedad el que en todo momento está muy interesado en saber cómo pueden resolverse un número importante de cuestiones, todos de forma activa o de forma pasiva, o prácticamente todos, vamos a ser agentes o bien heredando, que sería lo deseable, o bien haciendo un testamento, o bien repartiéndonos herencias, o lo que fuere. Y a lo largo de nuestra vida pues va a ocurrir en distintas ocasiones. Pero yo lo que quisiera era plantearos de entrada, y esta es la primera de las cuestiones, es si el sistema que nos regula actualmente el reparto de las herencias es un sistema que se acomoda a nuestra actual realidad social. Bueno, se ha escrito muchísimo sobre todo ello. Yo quizás os derivaría. Hay un pensador moderno que es un notario catalán, Ignacio Gomá Lanzón, que tiene unos artículos muy interesantes y además escribe mucho en Internet. Y a este respecto, sobre el tema que vamos a hablar hoy, él lanzó una cuestión acerca de si tienen sentido las legítimas en el siglo XXI. Yo no pretendo dogmatizar tampoco, ni muchísimo menos, pero sí quiero, junto con vosotros, y por cierto, os pido que si en algún momento alguien considera que tiene algún apunte que realizar para enriquecer esta charla, porque lo que no se trata es que sea una charla dirigida hacia allí, sino que lo bonito, lo práctico sería que quien pueda aportar algo, pues que también nos lo vaya diciendo a la mesa, porque entre todos pues vamos a aprender bastante más que no solo de unos dirigidos a los otros. Y lo primero que me plantearía es, como han dicho también otros pensadores, ¿qué es lo que ocurre con las normas? ¿Cómo tienen que ser las normas? Porque hay un triple, podemos decir, problema en relación con las normas. La primera que nos viene a la cabeza es generalmente saber, ¿una norma es justa o es injusta? Que estaríamos hablando de la filosofía del derecho. Una segunda, si la norma es válida o es inválida, lo que estaríamos hablando ya de ciencia jurídica. Y una tercera es si la norma es eficaz o no es eficaz, lo que estaríamos hablando ya de la sociología del derecho.
Y aunque los que nos hemos reunido aquí, al parecer, somos todos abogados y vosotras y vosotros vais a ser también futuros abogados, y parece que tendríamos que hablar más de la validez o no validez de la norma desde un punto de vista científico, yo lo que quiero es cambiar el chip y introducir en vuestro pensamiento la línea de sí, porque a mí me parece muy interesante y porque a vuestros clientes en el futuro les va a parecer fundamental, es saber si la norma es eficaz o no es eficaz. La sociología del derecho. En definitiva, si la norma responde o no responde a los problemas que se plantean en este ámbito determinado, en el ámbito determinado de las sucesiones. Si hacemos brevemente un poco de historia, vemos que las normas que nos rigen las sucesiones no son iguales en todo el mundo y ni tan siquiera son iguales en todo el continente europeo y ni tan siquiera son iguales dentro del territorio nacional, porque en España tenemos distintos ordenamientos jurídicos que regulan de forma diversa la cuestión que ahora nos está ocupando. Cómo tenemos que repartir las herencias, cómo tenemos que hacer las sucesiones. Nosotros aquí en Castilla, y digo nosotros aquí porque yo hoy soy burgalés, tengo además una relación pues, estrecha con Burgos, tanto en lo profesional como en lo afectivo. Mi padre fue abogado burgalés, colegiado aquí durante prácticamente 60 años, con lo cual, pues, en este sentido, algo ya os puedo decir. Y lo que tenemos que ver es que las normas que nos rigen ahora, ¿de dónde proceden? ¿De dónde vienen? El reparto de las herencias, el derecho común, el Código Civil, lo que establece, son unas divisiones en tercios. Tenemos el tercio de legítima estricta y el tercio de mejora, con lo cual tenemos 2 tercios de legítima extensa y tenemos exclusivamente 1 tercio de libre disposición, aparte luego de unos usufructos viudales y una serie de disposiciones que van anejas a todo el desarrollo sucesorio que vamos a ver también en lo preciso. Claro, esta es una norma que procede del derecho romano. Procede del derecho romano porque ya lo veíamos en la época de la República Romana, pero en la época de la República Romana probablemente poco tendrá que ver con nuestra situación actual. Y allí lo que se repartían, había unas legítimas muy extensas, porque lo que se pretendía con ello era que quedase en una única mano, a ser posible, lo que era el reparto de bienes, que no se desmembrase la unidad de poder, la unidad de valor, lo que eran las empresas. Entonces, si adelantamos 1000 años más, vamos a ver que en la Edad Media, que era una época, bueno, tal y como la concebimos ahora, hemos hablado de Roma muy rápidamente, la Edad Media, pues una época realmente de pobreza, al lado de lo que podía ser Roma. Lo vemos, y bueno, y no tiene por qué no ser cierto, en muchas películas, lo vemos también en muchas series, y la época romana pues tenía unos avances que incluso han ido llegando a nuestros días, y sin embargo, en la época medieval pues ha sido una época de ocaso, no se ha producido casi nada en este sentido. Y, sin embargo, es cuando se comienzan a tejer las normas sucesorias. Es cuando se comienzan a tejer, nos vamos a centrar también en la zona de Castilla, y es cuando estamos hablando de una familia patriarcal, troncal, que lo que hacía era disponer de los bienes de esa familia pues en favor de alguno generalmente, el varón de mayor edad sobre el resto de los hermanos, y ocurría pues que el resto de los hermanos tenían un problema, porque ¿qué es lo que se hacía con ellos? Porque es lo mismo que se hace, hoy lo comentábamos también en la comida, con los jubilados en las casas. Son un mueble en el pasillo. ¿Qué hacemos con estos? Pues había que darles unas salidas, y es entonces cuando se desarrollaba mucho, lo hemos visto también todos, no habría verdaderas vocaciones, pero sí había la ocupación religiosa o luego las ocupaciones de distintos oficios, porque quienes heredaban eran ricos y los ricos pues no trabajaban, tenían
tenían que trabajar el resto de la gente. Vamos a llegar hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, la época revolucionaria, en 1789, con la Revolución Francesa, 1774, con la independencia americana, y vemos que hay una serie de pensadores que lo que establecen es un nuevo modo de repartirse las cosas. Un nuevo modo de repartirse las cosas vía sucesión, de una manera, al parecer, pues más igualitaria. ¿Y más igualitaria cómo lo hacían? Bueno, pues a través de, y este es el derecho napoleónico, una vez que pasan las revoluciones, se establecen los tercios a los que hemos estado haciendo referencia. Pero estamos viendo que estamos hablando ya de más de 200 años de antigüedad. Y lo que en su momento pues, pudo tener su explicación, decimos, ahora sirve lo mismo, las familias seguimos siendo iguales ahora que lo éramos hace 200 años o incluso que hace 100. El Código Civil tiene 130 años, algo más de 130 años. Seguimos viviendo en familias patriarcales, autoritarias, si me permitís la expresión, que podían ser las familias por aquel entonces en las que alguien decidía qué era lo que se hacía y ese alguien era el pater familias y los hijos lo que hacían era obedecer ciegamente pues a todo lo que se decía en esa, bueno, por el padre, porque la pobre madre pues poco tenía que decir en esas situaciones. Era una sociedad en la que además la madre trabajaba en casa, y para quienes consideramos trabajo la ocupación que entonces desempeñaba y que era mucho, y los hijos pues estaban un poco al albur de a ver qué es lo que ocurría, a ver si heredo, si no heredo, qué es lo que heredo, con quién me voy a casar. Eran todo cuestiones que se decidían en las familias. Hoy en día no actuamos de esa manera. Hoy en día además ha habido pues unos cambios muy profundos. Y no solo cambios muy profundos en cuanto a las actuaciones de la gente, en cuanto a las actitudes de la gente han sido también probablemente más profundos y otros ajenos, que son por el tiempo. Pues ahora somos todos mucho más longevos. Probablemente la esperanza de vida de hace 130 años era una esperanza de unos 60 años. Generalmente los varones fallecían antes. Había que esperar poquito tiempo para heredar, pues a lo mejor 20, 25 años. Ahora nos encontramos en unas situaciones pues totalmente distintas. Ahora estamos en una situación en la que todos trabajamos fuera de casa, todos y todas trabajamos fuera de casa. La emancipación de la mujer es un hecho. Nos encontramos con situaciones que hace años que ni tan siquiera se regulaban. No se regulaba pues, situaciones como el matrimonio homosexual, por ejemplo, el divorcio, otras muchas situaciones que hoy en día nos parecen normales, pero que entonces pues no existían. Y no existían y, por tanto, no se regulaban. Ahora, si damos todavía un paso más allá, en lugar de esa situación patriarcal a la que hemos hecho referencia, ahora lo que creo yo, por lo menos lo estamos viendo en nuestro entorno, en la zona en la que estamos hablando, pues rendimos mucho más tributo a la afectividad, bastante más tributo a la afectividad, en el sentido de que lo que nos gusta es vivir en casa con nuestra pareja, en régimen de absoluta igualdad, y lo que queremos es probablemente que la situación con la que va a quedar nuestra pareja, o esperemos que nuestra pareja opine lo mismo de nosotros, en la que podemos quedar nosotros, pues que quede en mejor situación a como quedaban anteriormente. Lo que queremos también es que a lo mejor tenemos unos hijos que, como nosotros ya fallecemos de muy mayores, tenemos unos hijos que no tienen ninguna necesidad, porque ahora no es normal heredar antes de los 50, 50 y pico años, cuando ya tenemos hecho todo nuestro recorrido y en consecuencia no tenemos necesidades, pues a lo mejor lo que nos parece más justo es que la herencia se pueda repartir o se pueda entregar a aquellas personas que dentro de nuestro entorno familiar pues hayan quedado, por ejemplo,
más desfavorecidas o que a lo mejor tengan algún problema o físico o psíquico o lo que fuere. Lo que queremos, o lo que creo yo que queremos, es que la gente de nuestro entorno, pero ya nuestras familias amplias que estábamos hablando que había en la época romana, en la época medieval, incluso hace tan solo 100 años, lo que queremos es que la gente de nuestro entorno próximo, nuestra pareja, nuestros hijos, pues reciban lo que precisan, no que se nos obligue a darles a todos lo mismo o que se nos obligue a cualquier cosa, porque ahora, además, lo que prima sobre todo es el viento de libertad. Ahora lo que no nos parece bien es que venga alguien y nos diga con tus bienes tienes que hacer esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pero yo, ¿por qué tengo que repartir las cosas así? Y en el despacho hemos tenido que decir, pues porque la ley lo dispone así. Yo vengo de Vizcaya, como os han dicho, de Bilbao, y ahí hemos tenido no leyes tan antiguas como las castellanas, naturalmente, pero en materia sucesoria sí es cierto que había lo que se llamaba el fuero de Vizcaya. El fuero de Vizcaya, que no tiene una antigüedad, el decano me está pasando antes por las narices la antigüedad del fuero viejo de aquí, que viene del siglo XIII, de principio del siglo XIII. En Vizcaya la compilación data de 1476. Pues es una compilación pues, mucho más reciente, pero que, sin embargo, lo que se hizo allí fue poner en negro sobre blanco, que fue muy moderna para la época, se puso en negro sobre blanco cuáles eran las costumbres también en los repartos de los bienes, sustancialmente. Se superó en poco tiempo, 75 años, hasta 1526, pero 75 años en aquella época eran muchos, muchos años. Y entonces se acomodó algo más y ya lo que se dispuso era pues lo que entonces parecía que resolvía la situación hereditaria y el problema de las sucesiones y de los repartos de bienes que podíamos tener en la zona vizcaína. Estamos hablando de la zona vizcaína y Burgos, es que no estamos hablando de 1000 kilómetros de distancia, no estamos hablando ni de 1 centímetro, somos limítrofes, de manera que no tendrán que ser probablemente tan distintas nuestras preocupaciones en un lado o en otro. Pero estamos hablando también de un tiempo muy pretérito, y en ese tiempo pretérito, pues lo que había que mantener, porque además estamos hablando de un territorio pues muy pequeño, geográficamente muy pequeño, lo que se estaba hablando era de aglutinar la empresa. La empresa era la casería de labor, había que aglutinar la empresa en una sola persona, de manera que lo que sí se determinaba era, por un lado, una libertad que no ha habido en el Código Civil, de tal forma que se podía dejar todo a cualquiera de los descendientes, no significaba que, en la práctica sí, que ello supusiese una desheredación del resto de los descendientes, sino que de forma, bueno, pues imagino que más piadosa se llamaba apartamiento. El resto de la gente quedaba fuera. Pero ya vemos ahí un primer germen de libertad. Claro, era una libertad relativa, porque lo que había también era que repartir ese 80%, había que repartir esa legítima de 4/5 partes, con lo cual solo quedaba una libre disposición de 1/5. ¿Por qué la libre disposición del 1/5? Pues porque, y así lo dice claramente el Fuero Viejo de 1452, porque era la Iglesia la que se enriquecía con las propiedades de los que estaban a punto de entregar la cuchara, como se dice vulgarmente, y que lo que llamaban era al sacerdote. El sacerdote les decía, pues bueno, pues esto déjalo a la parroquia, a la iglesia, lo que sea, y por eso se limitó al 1/5, que sería un 1/5 de demanda piadosa, que se denominaba, pues para evitar este tipo de situaciones. Pero claro, esas 4/5 partes se han seguido manteniendo. Hubo una nueva compilación en 1959, que lo que hacía era limitar un poco, además,
lo que era la aplicación del fuero y ya en su momento empezamos a plantearnos, bueno, estamos dando respuesta a las necesidades actuales de la gente. En los despachos de abogados, en los estudios de los notarios, lo que veíamos era pues, los problemas que nos planteaba la gente. Veíamos problemas muy graves de la gente en el sentido de que, por ejemplo, teníamos una legítima muy fuerte a favor de los ascendientes en detrimento del cónyuge. Se generaban problemas desde gente joven, que les estábamos explicando también antes, gente joven que uno de los dos cónyuges, tras un matrimonio reciente, que se habían comprado una vivienda con un préstamo hipotecario pues muy importante, pues uno de los miembros fallece en accidente. ¿Y qué es lo que ocurría? Naturalmente sin hijos, porque todavía tenían muy reciente el matrimonio, pues lo que ocurría era que su parte quedaba libre además del préstamo, porque los bancos, que son muy listos para casi todo, también lo que determinaban era este albur y decían que en el supuesto de que ocurriese una fatalidad, pues el seguro corría con la amortización del préstamo. Y lo que ocurría era que el que quedaba vivo quedaba con la mitad de su vivienda, que era probablemente su único bien, y con esa carga hipotecaria tan fuerte. Y los padres eran los que heredaban al fallecido por delante del cónyuge, porque eran legitimarios. Bueno, pues eso era uno de los supuestos en el que decíamos, tenemos que cambiarlo, y ese lo cambiamos ya en la ley del año 92. Una ley del año 92 que fue fue un punto importante de partida, porque lo que hicimos fue tratar de dar respuesta a algunos de los problemas, pero no fuimos lo suficientemente valientes en dar respuesta a la totalidad de los problemas que nos planteaba la gente, como vamos a ver a continuación. No fuimos suficientemente valientes, pero a renglón seguido seguimos trabajando en todo ello. Os lo digo porque yo he sido ponente de la ley actual del 2015 también, y lo que quisimos pues, fue dar otras respuestas a la gente. Y lo que decíamos, bueno, si tenemos todos tan claro que lo que tenemos es que dotar de libertad a la gente para que disponga de sus bienes en la forma que pretende, tenemos que limitar las legítimas. No estoy diciendo que tengamos que cargarnos las legítimas, que a lo mejor también, esa es una reflexión que os dejo a vosotros y probablemente dentro de no tantos años, pues de 20 años, cuando ya seáis todos abogados, abogadas y los que os vayáis dedicando a este campo de actividad, pues iréis viendo cuáles son los problemas que suscita la gente, y entonces lo que tendremos que procurar es legislar en forma que demos solución a esos problemas. Bueno, pues nosotros lo que optamos fue en limitar la legítima. Teníamos una legítima de 4/5, un 80%, y lo que de momento lo hemos limitado, no sabemos muy bien por qué, salvo porque es un quebrado que todo el mundo admite, lo de los tercios en materia sucesoria parece que es lo más común dentro de nuestro entorno, Italia, Francia, España. Pues parece que dijimos, bueno, pues luego decís que los vascos estamos muy aparte. No estamos tan aparte, porque lo que hicimos fue absorber ese tercio y decir, vamos a dejar la legítima de 1/3, tan solo 1/3. Vamos a tener 2/3 de libre disposición, para que se pueda disponer ya libremente a favor de cualquiera. No tiene por qué ser de un descendiente, aunque en la práctica es cierto, manejamos también estadísticas sobre ello, más de un 97% de los testamentos, aquellos que tienen descendientes, sus beneficiarios son los descendientes, y en un 80% aproximadamente lo son a partes iguales, a salvo de algunos legados específicos para la parte pues, que ha estado cuidando quizás a los padres, que merece también un régimen quizás adicional de protección. Pero lo que dijimos también, bueno, este tercio además lo que vamos a hacer es, vamos a mantener lo bueno que tenía la legislación anterior, y lo bueno que tenía la legislación anterior es que no tenemos que repartirlo a partes iguales entre todos los descendientes, sino que lo que podemos es este tercio repartirlo dentro, eso sí, de los legitimarios, de los descendientes legitimarios, que ahora son los únicos legitimarios, en la forma que nos parezca mejor.
en una palabra, en la forma que nos dé la gana. Se lo podemos dejar todo a un hijo, se lo podemos dejar todo a un nieto, a este paso se lo podemos dejar todo a un bisnieto, podemos hacer lo que sea, se lo dejaremos a la persona que tiene más necesidad. Y vamos a dar todavía una vuelta más de tuerca y vamos a cubrir las necesidades del cónyuge viudo, a quien le podemos dejar como heredero en hasta los 2/3 restantes, pero además le vamos a dar la llave de que administre ese tercio mientras viva, de tal manera que ningún legitimario, mientras viva, le pueda pedir su parte, porque nadie tiene una parte hasta que no se le entrega. Hasta que no se le entrega, y además esa entrega se puede disponer que sea el cónyuge supérstite el que la haga. Nosotros hemos hecho un sistema en el que hemos blindado a la pareja, al cónyuge viudo de forma absoluta, en la que hemos apartado a los ascendientes. No tiene ningún sentido, porque además hoy en día los ascendientes pues casi todos nos preceden en la marcha, y además nadie de muchos años necesita nada. Y lo que estamos haciendo además es blindarnos también contra, no los hijos desagradecidos, porque por no atender a un padre tampoco nadie es desagradecido, porque a lo mejor pues ahora se vive a muchos kilómetros de distancia, no es como antes que todos estábamos en entornos muy próximos, pero ahora vosotras y vosotros tenéis un montón de amigos, pues que para ellos vivir en Australia era como para nosotros ir a vivir a Madrid una temporada. Bueno, pues ya se vive en entornos en los que al final la gente a lo mejor pues funda allí sus familias y acaba quedándose, y no tiene tampoco ninguna expectativa de que tenga que heredar ningún bien, y no tiene por qué hacerlo. Luego, lo que estamos es respondiendo, entiendo yo, a esas necesidades actuales. Se ha hecho también, bueno, los gallegos también lo están haciendo. Claro, los que tenemos la facultad de poder legislar esas materias, pues tenemos más, bueno, valga la redundancia, pues tenemos la llave, tenemos más facilidad para ello. Los que nos sometemos a, como es el caso de Burgos, de Castilla, régimen común, pues tenemos más dificultad, pero tenemos más dificultad inicial. Lo que tendremos que hacer es tratar, si nos parece que esto es lo oportuno, de convencer a nuestros representantes para explicarles qué es lo que se está haciendo en otros lugares, porque nos estamos, si no, quedando atrás. El régimen sucesorio, entiendo yo, y esta es otra reflexión ya para concluir, no es un régimen que tengamos que legislarlo pues cada mes, ni cada año, ni a lo mejor cada 10 años, pero probablemente sí cada generación tendríamos que hacerlo. Es verdad que hay una diarrea legislativa y hay una costumbre por parte de los políticos. Los políticos somos todos, porque somos nosotros los que votamos a nuestros representantes, con lo cual nos podremos quejar, pero si acaso con la boca pequeña, o cambiar el sentido del voto, cosa que no hacemos casi nunca. Y tendremos que decirles a nuestros representantes que lo que queremos es que en una materia que parece tan nimia como esta, pero que en absoluto lo es, que regule la situación en la forma que nos parece pues más acomodada a nuestra realidad social. Nos estamos quedando, en el Código Civil nos estamos quedando solos, nos estamos quedando atrás. Cataluña tiene regulado, bueno, el mayorazgo, Navarra tiene la plena libertad, en Cantabria se rige también por Código Civil, pero están empezando ya unos estudios en materia sucesoria que lo que quieren es ir acomodando, pues obviamente, a las situaciones de su entorno. Si vemos qué es lo que ocurre en distintos países, pues vemos que hay en el mundo anglosajón hay una libertad de testar que no es absoluta, como se nos trata de hacer ver también muchas veces a través de la prensa, de las películas, porque luego lo que hay, y a lo mejor es lo que podríamos regularlo también aquí, como lo tenemos
también regulado en el derecho civil vasco, es un derecho de alimentos a favor de aquellos que no puedan recibir herencias. Pero no se trata de ser tampoco muy imaginativos y de pensar que podemos hacer las cosas de una forma o de otra, porque todo esto ya está dado en muchos lugares. A lo mejor lo que tenemos es que copiar lo bueno en cuanto lo bueno se acomoda a nuestras necesidades. Y esta va a ser vuestra labor. Va a ser vuestra labor porque sois las abogadas, sois los abogados del futuro, sois quienes tenéis, lo han dicho perfectamente los decanos, sois quienes tenéis la obligación, porque es obligación, de dar respuesta a los problemas que nos plantea la gente, y para ello necesitáis simplemente ser reflexivos. Carlos Carnicer fue el presidente, un buen presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y él solía decir que tenía un profesor que lo que comentaba es que para ser un buen abogado solo se precisan dos requisitos. Uno, naturalmente, la formación. La formación es fundamental y la formación cada vez es más importante y bueno, os lo han dado en la universidad, la mayoría imagino que seréis de la Universidad de Burgos y sin duda en el máster os van a aniquilar esa formación. Pero ese es un requisito. El segundo requisito para ser un buen abogado es, decía él, ser buena persona, teniendo valores y teniendo sentido común. Con valores, sentido común y formación es imposible no ser buen abogado. Y yo creo que los castellanos, los vascos, que os llamará la atención, pero a mí me resulta que somos bastante parecidos en modo de ser, tenemos mucho camino ganado porque somos, si no nos echamos flores nosotros, no nos va a echar nadie. Somos gente muy laboriosa, es cierto que somos muy laboriosos y además somos gente de valores, respetuosos con los valores. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es continuar siendo como somos y tratar de dar respuestas a la gente. Y si os sirven para algo las reflexiones que yo os he podido apuntar en este ámbito en los 35 minutos que vencen en 15 segundos, quedaría sumamente contento. Y ha sido para mí un placer compartir estos momentos, a pesar de que no ha sido muy bidireccional, como decía inicialmente, pero estoy a vuestra disposición para cualquier reflexión vuestra, comentario, pregunta, sugerencia. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, y ahora, cogiendo el guante que nos ha lanzado el ponente, bueno, yo soy catedrático administrativo y he entendido lo que he entendido, pero sí que he entendido que aquí hay dos formas de entender la sucesión: más libertad, más régimen jurídico público. Y yo creo que el reto es formidable, porque damos por hecho que esto está así, tiene que ser así para siempre. Estamos hablando del trabajo de una vida. ¿Quién tiene que ser el titular del derecho cuando el propietario desaparece? Es una pregunta que resulta inquietante. Bueno, pero yo no estoy aquí para hacer preguntas, sino para dirigir el debate. ¿Alguna pregunta? Un comentario, ya que se está hablando de las herencias. Yo he escuchado a la gente que dice que a veces van a recibir una herencia y resulta que cuando la van a recibir, no la pueden recibir porque deben mucho dinero. Entonces, ¿eso cómo se puede...? Pues ese es otro punto que también lo tenemos regulado pues, por ejemplo, en el derecho civil vasco, porque lo que hemos determinado es que no hay que aceptar las herencias a beneficio de inventario como se hace en el régimen común. Esa es una figura en la que tú aceptas la herencia en los términos que dices y se inventaría el activo y el pasivo. Se ve que si hay más deudas que activo, bueno, pues no se acepta la herencia, porque las deudas primero tienen que ir para satisfacer el activo del deudor que era el causante, el fallecido. Bueno, pues nosotros esa figura la hemos regulado y no es original nuestro, porque nuestros vecinos navarros la tienen también. Y es que los herederos exclusivamente responden de las deudas con el valor de los bienes heredados, de manera que no cuesta nada de lo propio.
Eso es muy sencillo de hacer y la verdad es una pregunta muy interesante porque ha habido pues, muchos procedimientos judiciales de reclamaciones a herederos por unas deudas del fallecido y los herederos se han encontrado que habían aceptado la herencia y que por el mero hecho de haber aceptado la herencia se aceptaba lo bueno y lo malo, que tenían que responder de ese pasivo. Pero se puede regular perfectamente lo contrario. Y eso que parece que es algo tan evidente, pues de momento el Código Civil da respuesta, que es con la aceptación a beneficio de inventario, pero no deja de ser una respuesta engorrosa, cuando podría ser más sencilla. Pero se ha cambiado eso, el impuesto de sucesiones, ¿no? No, eso es otra cuestión. El impuesto de sucesiones... No, el impuesto de sucesión... tú preguntas por qué hay que pagar cuando se está heredando unos bienes. El impuesto de sucesiones es en proporción al valor de la herencia, con lo cual, por muy alto que sea el impuesto de sucesiones está desapareciendo en algunas comunidades autónomas, pues ahora la Comunidad Autónoma de Madrid está comentando que el impuesto hay que reducirlo. En España son muy caros, en Asturias y en Canarias. En el País Vasco están libres los 400.000 primeros euros y a partir de los 400.000 primeros euros se paga y ya es lineal un 1,5% sobre el valor de la herencia. Eso no es gravoso para nada porque estás pagando sobre el valor de la herencia. Es que como si pagara el 70%, que es lo que les ocurre mucho en el mundo anglosajón, que es carísimo el impuesto el que llamamos nosotros impuesto de sucesiones, impuesto de herencia que dicen ellos. Pero siempre queda más que menos. O sea, y pagar, pues estás pagando en proporción, pero hay que pagar. Creo que aquí en la mesa había otra pregunta sobre el tema tributario, decano. Sí, no, hablando de eso justo. Es decir, hablábamos de la demanda piadosa, ¿no? De la Iglesia en su momento. Demandas piadosas. Demandas sí. piadosas. Mandas. Le quito. Si tenemos libertad para testar y el límite por herederos son 400.000 euros... Bueno, para descendientes. Yo estoy hablando de los legitimarios, ¿eh? Cuando no son legitimarios nos vamos hasta el 50-60%, sí, dependiendo de que... Sí. La historia está que siempre suele haber un límite mínimo, o sea, por donde se empieza, y este tipo de legislación nueva puede servir para evitar el pago de impuestos de alguna manera. No pone límites el legislador, o sea, el Estado a la hora de elaborar... Bueno, se puede. Sí, pero... No, te entiendo, pero... Estamos hablando de dos cuestiones totalmente distintas. Por un lado, estamos hablando de legislación civil, en la que no se establece ningún tema relativo a impuestos, y por otro estamos hablando de normativa tributaria. La normativa tributaria será o bien la agencia tributaria en aquellos lugares que la aplican, o en nuestro caso las diputaciones provinciales, que son las que nosotros establecimos, es verdad, en el derecho civil vasco, pues una serie de figuras que eso sí, los figuras de las finanzas quisieron aprovechar para pagar menos impuestos y la Diputación, las tres diputaciones vascas lo que establecieron era que, mira, está muy bien lo que usted quiere hacer, había una figura, el pacto sucesorio se llamaba, pero no le voy a aceptar que el pacto sucesorio no tribute, solo le voy a aceptar que el pacto sucesorio no tribute cuando ahí se recoge el 100% de los bienes. Pero no le voy a aceptar que usted hace un pacto sucesorio y le deja un inmueble a uno de los hijos y solo pago el 1,5%, actualizo valor y no, ahí está. No, la Hacienda no es tonta, para nada, es muy lista. Trabajo para los ciudadanos, se supone. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aprovechen tener aquí un especialista, ¿sí? Sí, a que cuando los herederos son ya no solo legitimarios, porque se establece cuando son descendientes, la exención es importante en todas partes. Cuando son descendientes, de manera que, citaba el ejemplo, que mejor conozco naturalmente el País Vasco, que los 400.000 primeros euros de cuota individual no tributan.
Cuando los herederos no son descendientes o cónyuge, porque es lo mismo para los descendientes que para el cónyuge, hay otras exenciones. Cuando son hermanos, tenemos una exención de 40.000 euros. Si son sobrinos, de 20.000. Y al margen de esas exenciones, los tipos que luego se aplican al resto son distintos. Cuando son descendientes hay un tipo lineal del 1,5%, pero cuando son hermanos el tipo es mucho más importante y puede llegar hasta el 30 y pico por ciento cuando son hermanos o sobrinos. Y cuando además son extraños, cuando no tienen ninguna relación de parentesco dentro del cuarto grado, encima pueden subir hasta casi el 60%. Pero siempre es estupendo heredar. Lo malo es ser el causante. Sin duda. Bueno, ¿alguna pregunta así allí? Durante toda la charla yo he visto que nos has estado presentando los modelos de Estado de bienestar de herencia en corporativistas literarios, que son consecuencias Alemania, Sí. Italia, Grecia, con los liberales, que serían típicamente pues, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, etc. Mi pregunta es si, en este sentido, cuando analizamos desde un punto de vista comparado, si nos miramos a nuestros colegas nórdicos que suelen reportar unos resultados mejores en casi todos estos aspectos, y ya pues, al hilo de Oscar Spinandersen, que es un politólogo que ha estudiado mucho la herencia y que apunta que esta principal causa es desigualdad social en todas las sociedades modernas, pues en este sentido hemos mirado a nuestros colegas nórdicos en cuanto a índices de desigualdad, índices de Gini, suelen reportar índices mejores. Muchas gracias. Sí, una matización podría hacer. Lo que ocurre es que, fíjate, hemos estado comentando entre Bilbao y Burgos, por ejemplo, que somos colindantes y cómo se regula de forma distinta cuando las sociedades somos pues, muy parejas en modos de actuar. Es que cada sociedad se tiene que regular conforme a sus costumbres. Es verdad que en los países nórdicos y en esos países sajones que he estado citando yo, tiene una sucesión de corte germánico. La nuestra es una sucesión de orden romano. Pues me imagino que cada sociedad, por eso decía que lo que tiene que hacer cada sociedad es regularse de la forma que esté más cómoda con esa regulación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues voy a clausurar el acto, no sin antes agradecer a nuestro ponente que se ha acercado a Burgos. Esta es tu casa. Y a todos he comido estupendamente, por cierto. Y a todos vosotros, ustedes, pues a clase y a trabajar duro este curso. Muchas gracias.